Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de jóvenes artistas, escritores y narradores orales cubanos. La palabra tiene poder, hay magia y vida, sobre todo cuando se invoca a través de las historias. Hoy, Papel en Blanco estará dedicado al arte de la narración oral y tendremos como invitados a sus hacedores, narradores orales. Quédese con nosotros estos 27 minutos donde la creación comienza. Mateo venía escuchando música mientras conducía su auto, cuando de pronto vio una joven mujer que iba caminando sola. Detuvo el coche y le preguntó si necesitaba un aventón. Ella le dijo que sí. Su nombre era Sandra. Su carro se había quedado sin gasolina 1 kilómetro atrás. Durante el viaje iban conversando acerca de la música que salía del reproductor del carro de Mateo. Mateo estaba asombrado con el conocimiento que mostraba Sandra de música y además era tan bella que no le fue difícil ofrecerse para llevarla hasta su casa. Quedaron en verse al día siguiente a las 8 de la noche. Mateo llegó puntual. Fueron a cenar y después a dar un paseo por la playa. Mientras observaban el mar, las lágrimas corrían por las mejillas de Sandra. ¿Qué sucede?, preguntó Mateo. Nada, contestó Sandra. Entonces Mateo la abrazó y se fundieron los dos en un tierno beso de amor. Al día siguiente, justo a las 8 de la noche, el joven enamorado regresó a casa de su amada. Sin embargo, cuando ella salió, estaba diferente. Lucía el rostro desencajado. Mateo le hablaba, pero Sandra no le contestaba. Actuaba como si no lo viera. Extrañado por la situación, decidió perseguirla. Hasta que Sandra llegó a un panteón y se dirigió a una lápida. Allí lloró desconsolada. Mateo trató de calmarla, pero alcanzó a reconocer una fotografía y una inscripción en la lápida que decía: Mateo Jara, 1972-1990. Habían pasado 13 años desde su muerte. Sandra atesoraría el vestido que usó la noche en que se conocieron y se besaron por primera vez, sin darse cuenta de que con ello todos los años atraía a su novio desde la muerte. Bienvenida a Papel en Blanco, Yune Martínez. Bienvenida, Yune. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, que vienes desde Pinar del Río. Ay, sí, la tierra del mejor tabaco del mundo, me encanta. Los vueltabajeros. Yune, tú formaste parte de Alas Teatro, actualmente formas parte de Teatro Rumbo. ¿Cuánto de la actriz que hay en ti le debe a la narradora y cuánto de la narradora le debe a la actriz? Bueno, sencillamente es un dueto, un binomio que muy pocas veces he podido separar, aunque sí tiene sus aristas, cada una tiene su camino. Desde el año 2012 yo soy actriz de Teatro Rumbo, del Teatro Dramático de Pinar del Río, y en Alas Teatro hago colaboraciones,
pero soy de esa familia. Es un grupo de teatro para niños. Comencé primero haciendo teatro como actriz profesional. Me fue dando las herramientas para poder manejar los escenarios, los públicos. Ya cuando llegó la narradora oral, que llegó a través del proyecto de narración oral Arte Cuento, que todavía existe en Pinar del Río, pero sus fundadoras desgraciadamente no están ya, Silvia Domínguez y Luisa Marina Pérez, a las cuales les mando un besito desde donde estén. Fueron mis maestras y gracias a ellas es que comencé en este mágico mundo de los cuentos. Ya tenía cierto dominio del escenario, de la colocación de la voz, de la forma de hablar, de la gestualidad, y eso me sirvió muchísimo para la narración oral. Pero la narración oral, como no se cuenta a través de un personaje, se cuenta a través de uno mismo. Puedes contar, yo he visto muchos narradores orales que lo hacen, utilizan un personaje, pero ¿qué pasa? Que los diálogos no es lo fuerte. Lo fuerte es la historia, el cautivar al público que te esté escuchando a través de una historia y no que el personaje habla a partir de diálogo, porque si no se convierte en teatro, pasa muy fácilmente al teatro, y eso es algo que tengo bien claro para poder diferenciarlos a los dos. Que uno me nutre a la otra y la otra me nutre al primero, pues no puedo negarlo. La narración oral también me ha ayudado muchísimo con la improvisación, y eso que es uno de las notas que yo tengo como actriz, que yo misma me digo porque le tengo muchísimo miedo a la improvisación, pero como cuando estamos haciendo un cuento depende del público, depende del lugar donde estemos. Nosotros somos los narradores orales dueños de la historia, podemos manejarla y podemos hacerla a conveniencia, pues entonces le debo eso también a la narración oral, la improvisación. Yune, ¿a ti te gusta la radio? Sí. Sí. Entonces, si te gusta la radio, ¿qué significa para ti el programa Hecho en Casa? Ay, Dios. Ese programa me pone los nervios de punta cada sábado a las 2 de la tarde. Yo te confieso que nunca había hecho tanta radio en mi vida, siempre había estado en algún que otro programa invitada, pero ahora desde enero comenzó un segmento dentro de ese programa que se llama Cuando Cuentes Cuentos, dedicado a la narración oral. Y yo le hice la propuesta al presidente de la Asociación Hermanos Saí, Yusley Izquierdo Sierra, que es también el director del programa Hecho en Casa. Y le dije, ¿por qué no abrimos un segmento dedicado a la narración oral? Puede ser que funcione para nuestra provincia. Y él confió en mí, le tengo que dar las gracias, porque se ha mantenido durante todos estos meses. Hemos tenido invitados de allá de Pinar del Río, invitados internacionales, aprovechando el marco de la Feria Internacional del Libro, que fue dedicada al país México, y tuve durante ese mes que estuvo la feria sesionando en Pinar del Río, los invitados todos fueron mexicanos, de lujo, me encantó. Y ahora estoy con invitados nacionales. Ya estuvo Noelia Leiva, el próximo es Miguel Pérez Valdés de Ciego de Ávila, y a ti te voy a tener muy pronto. ¡Ay, qué bien! Cuéntame entonces, ¿qué significa A la Cuenta de 3? A la Cuenta de 3 es el proyecto de narración oral escénica que surge también en enero. No sé si decirme que soy la capitana del barco o la que voy guiando la tropa, pero es un deseo que yo tenía hacía muchísimos años, que tenía deseos de crear un proyecto propio de narración oral. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo, que yo te pido. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo, que yo te pido. Y en mi casa, así como estamos conversando nosotras dos, nos sentamos unas amigas, dentro de ellas estaba Ana Delis Loace, actriz
muchísimos años con experiencia de teatro para niños, actriz de radio y que ha trabajado la narración oral. Pero la otra, Yadira Hernández, que es cantante egresada de la Escuela Lírico de allá de Pinar del Río, la Ernesto Lecuona, y es también actriz dramática de Teatro Rumbo. Nunca había hecho narración oral. Y ese sueño comenzó con nosotras tres. Comenzamos a buscar un nombre, bueno, por aquí, por allá, hasta que surgió ese que nos encantó. En un principio, porque somos tres, pero ya después profundizamos más en la idea, porque cuando todo va a empezar, los músicos, las carreras, algún deporte, todo el mundo dice a la 1, a las 2 y a las 3. Y entonces así se queda, a la cuenta de 3. Es un proyecto que es abierto. No se encierra solamente en 3 personas. De hecho, ahora mismo Ana Daily no está. Pero bueno, ella entra y hace colaboraciones. La que sí se ha mantenido es Yadira. Por eso es que quiero aclararles, no sé, decirles que a lo mejor me veas hoy en un dúo, solo yo, Yadira y yo, pero mañana podemos ser 10 porque estoy abierta a los músicos, a los bailarines y a hacer colaboraciones. De hecho, ya tenemos 2 colaboraciones. Exacto. De hecho, ya tenemos 2 colaboraciones con las que participamos en el Festival Internacional del Caribe, la Bienal de Oralidad, allá en Santiago de Cuba, en septiembre del 2022. Estuvimos haciendo una colaboración con el proyecto Fábula, un cuento, una leyenda africana, y ellos también con una canción africana, y entonces como que aquello se imbricó muy bien y surgió un video precioso. África, madre tierra, África es, África, luna nueva, al amanecer, África, madre tierra, África es, África, luna nueva, al amanecer, África mía, al amanecer, tierra sagrada, al amanecer, África negra, al amanecer, luna divina, al amanecer, África mía, al amanecer, tierra sagrada, al amanecer, África, madre tierra, África es, África, luna nueva. Yune, ¿qué relación tienes tú con la maestra de muchos narradores orales cubanos, Mayra Navarro? Mayra Navarro llegó a mi vida por casualidad, tengo que decirlo así, y se quedó hasta el día de hoy. Yo no sabía el tesoro que yo llegué a la librería por casualidad a buscar un libro de cuentos. Lo compré porque me gustó, decía Gota Curiosa y otros cuentos. Lo tomé, me lo llevé para mi casa y cuando lo presenté, porque tuve que ir con él a la unidad a hacer la audición para entrar al proyecto de narración oral Arte Cuento, y yo nunca había hecho cuentos. Y con ese libro me aprendí 2 o 3 cuentecitos de allí. Gota Curiosa, La estrella ojiestrellada, Cuentos de Luna. Y hice mi audición para el proyecto de narración oral Arte Cuento. Cuando yo terminé mi audición, que estaba súper nerviosa, eso fue en el año 2012, la maestra Silvia Domínguez me dijo, ¿sabes quién es Mayra Navarro? Porque esos cuentos que acabas de hacer son de ella. Le dije, sí. No sé quién es Mayra Navarro. No sabes quién es. Siéntate que te voy a decir quién es Mayra Navarro. Yo realmente en ese momento fue que aterricé el tesoro que yo tenía en mis manos. Ahí surgió un espectáculo que se llama Un sinfín de deseos, que fue premio en Las Tunas 2012. Fue el premio juglar de la UNIA en el 2016. Es el único premio que tenemos los narradores orales, ¿cierto? Exacto, el único premio que otorga la UNIA para la narración oral. Y me ha dado de verdad muchísimas alegrías, porque cuando me llegó ese premio juglar, estaba embarazada también. Ay, fue una doble. Sí. Yune, ese espectáculo me ha llegado. Y para finalizar, ¿qué le desearías a los narradores orales cubanos en una palabra? Que sigamos creciendo. Muchísimas gracias.
por compartir tu arte, tu magia, tu viaje de Pinar. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, si quieren conocer más sobre el arte de narrar cuentos, quédense aquí donde la creación comienza. El que nace para pobre, pobre tiene que morir. El que nace para pobre, pobre tiene que morir. El que nace para pobre, pobre tiene que morir. Repetía un zapatero una y otra vez mientras surcía las zapatillas en su taller. Cierto día pasó por allí el rey, que al escucharlo se quedó muy pensativo y preocupado. Si un súbdito de él repetía tamaña frase todo el tiempo, no sería por algo bueno. Él tenía que ayudarlo. Así que mandó a buscar al dulcero real, quien hizo un enorme pastel que metieron en una gran caja y la mandaron al taller del zapatero. Pero el zapatero no le hizo ningún caso. ¿Para qué quería él un pastel? Eso le iba a quitar tiempo y él necesitaba más bien surcir sus zapatillas, venderlas, cobrar para así comprar dinero y poder vivir. Esa tarde llegó hasta el taller del zapatero el carpintero del barrio, que era muy amigo de él, a quien sí le gustó mucho el pastel. Se lo llevó a su casa y cuando su esposa partió la primera rebanada, ¡sorpresa! Pasaron los días y ya el carpintero no era el carpintero del barrio, era el nuevo rico. ¿Qué, cómo, cuándo y por qué? Pues que dentro del pastel el rey había colocado una enorme bolsa de monedas de oro. Cuando el zapatero se enteró, no le quedó más remedio que suspirar profundamente y pensar para sus adentros. Definitivamente, el que nace para pobre, pobre tiene que morir. Mi siguiente invitada es periodista, instructora de arte, narradora oral y actriz. Bienvenida a Papel en Blanco, la magia y el arte de Sirley Domínguez. Bienvenida, Sirley. Muchas gracias por esta invitación y realmente es un placer para mí estar en este programa y además al lado tuyo que eres una gran amiga. Ay, para mí es un placer tenerte aquí. Sirley, tu camino en la narración oral está vinculado a la educación. Cuéntanos cómo fue ese cruce de rumbos que encontraste en tu vida. Bueno, fue un camino no incierto, pero sí inesperado, porque estando en el cuarto año del técnico medio, nos dio clase Norma Arencibia, la actriz, narradora oral holguinera, también mi madre, mi madrina, no sé cómo decirle, y ella fue la que me dijo un día que yo frescamente me atreví a explicarle un cuento, ni siquiera a narrarlo, y se quedó mirándome y me dijo, ay, pero tú puedes ser narradora. Yo no tenía idea de lo que era la narración oral en sí, porque nunca lo había escuchado y en Holguín no había ese furor por la narración oral. Y bueno, ahí ella y yo nos encontramos, nos distanciamos porque yo terminé el técnico medio y estando en la universidad nos reencontramos y es que yo vuelvo en busca de ella para que me explique cierta parte de la técnica para trabajarla yo con mis aficionados en una escuela primaria donde yo trabajaba en Mayarí, Holguín, de donde vengo. Y estuve un tiempo hasta que ella me dijo, mira, eso está muy lindo lo que estás haciendo con las niñas, pero concéntrate en ti porque tú puedes dar una buena narradora. Y yo dije, bueno, si ella que sabe de esto me lo dices porque es verdad. Y bueno, ya de allá hacia acá han pasado alrededor de 10 años que he estado buscando herramientas de un lado hacia el otro, pero siempre vinculándote también a la parte de la enseñanza porque me gusta mucho la enseñanza a través del arte. Sirley, tú también tienes varios personajes que utilizas para el espectáculo y también se pudiera decir que en algunos momentos cuentas desde el narrador personaje. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, es que yo creo que eso viene también de la parte del instructor de arte, que en la escuela nos dan muchas herramientas para hacer de todo un poco. Hay quien lo aprovecha, hay quien no. En mi caso, yo empecé por el clown, que fue el teatro para niños, fue lo que más me gustó. Y entonces ahí surge el primer personaje, que es Maruca. Es una payasa que entonces cuando me empiezo a conocer esto de los cuentos, aprovecho mi clown para narrar cuentos para los niños, pero desde el clown, no como narradora oral escénica en sí misma. Y bueno, después me adentro en el tema de la narración y hace unos añitos más acá conocí a un señor en Holguín, William Delgado, que también para mí es mi padrino, mi papá, mi abuelito, yo lo adoro, y él me metió en el mundo del humorismo. Y ahí aparece el otro personaje, que es Cuca,
Es una guajira de La Guira, que es un poblado bien rural de la provincia de Holguín. Y entonces ella también, desde su humorismo, también hace pequeñas historias que son chistes, pero se narra un poco. O sea, que ahí está la parte para adultos y la parte para niños. Y bueno, está la narradora que soy yo. Hacer la narración desde ti mismo para mí es muy cómodo, porque te da la ventaja de utilizar tu lenguaje, de utilizar lo que conoces, de vincularte al niño. Hacerlo desde un personaje es cómodo en dependencia de lo que vas a hacer. Por ejemplo, en el caso de Maruca, que es mi payaso, me gusta porque tiene mucha alegría, tiene este encanto que tienen los payasos cuando se sabe trabajar y no llegar a asustar a los niños. Y en el caso de Cuca, que es el humorismo, pues me gusta mucho hacer humorismo, pero me es más fácil hacerlo desde un personaje. Entonces tengo estas herramientas de esta persona que habla totalmente diferente a mí, al mismo tiempo es un reto hacer narración desde un personaje. Pero bueno, si me ponen a elegir, prefiero quedarme como narradora. Y ya lo demás son las otras partes del teatro. Cada noche, los guajiros se sentaban en alguno de los portales a contar historias de aparecidos, de fantasmas, de esas cosas tenebrosas, pero que también son muy divertidas. Había uno en específico que siempre llamaba la atención, el silbón, que aunque la contaban todos los días, alguien saltaba por algún lugar cuando escuchaba el nombre. ¿Y ese quién es? Ah, pues el silbón era nada más y nada menos que un niño que vivió en esa zona, se dice, hace muchos, pero muchos años. Tenía aproximadamente entre 11 y 12 años y era tan, pero tan malcriado que los muchachos del barrio, como él no sabía silbar, sino que solamente hacía unos ruiditos así, pues a modo de broma le pusieron ese sobrenombre, el silbón. A pesar de tu juventud, tú has participado en muchísimos de los festivales orales dedicados a la narración oral en Cuba. Cuéntame, porque además se te da muy bien, es un talento innato que tienes. ¿Qué retos tiene para un narrador contar en espacios abiertos, en grandes aglomeraciones de personas que están pendientes a tu actuación? Bueno, en mi caso creo que puedo decir, no digo que al contrario de muchas personas, sino que es algo que varios obvian, que el haber estudiado instructores de arte y trabajar en comunidades me ha dotado de esas herramientas para poder trabajar en todo tipo de espacios. Ahora bien, ya una vez que tú te adentras en la técnica del narrador, que tiene que respetar un espacio, la proximidad con el público, en dependencia, un escenario, las luces, etcétera, te puedo decir que para mí es más difícil trabajar en un escenario con luces y todo lo que lleva que trabajar en un parque. Porque lo hice en las comunidades, en los trabajos que nosotros hacíamos allá en Mayarí, donde yo vivía, pero aquí el Festival Cuentos para una Añeja Ciudad específicamente, que es el que más se exige porque precisamente se narra en los parques de La Habana Vieja, pues no se exige hacerlo así. Y además eso, pegado al hecho de que hay muchos narradores que llevan mucho tiempo haciéndolo, uno se va contagiando y ve la dinámica como ellos lo hacen. Y entonces, herramientas es tener el contacto con el público, que es lo que le enseñan a todo narrador, sea grande, chico, no importa el tipo de público, de donde sea. Tú mantén el contacto con ellos, piensa como público de qué es lo que quieren escuchar y todo lo demás fluye. Estás realizando un trabajo hermosísimo desde la Casa de Cultura del Cotorro. Tienes 2 talleres dedicados para niños, ¿verdad? Uno de teatro que se llama Gestos y el otro de narración oral y escritura literaria que se llama Alegrías de Narrar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues en la casa Carlos Borboy, allá en el Cotorro, que de hecho es la casa municipal, llevo colaborando con ellos alrededor de 1 año y medio, pero bueno, han sido proyectos por aquí, por allá, y ya está bien establecido, en el caso de Alegrías de Narrar, que es en vínculo con Ana Hilda, la especialista de literatura de la casa, una de ellas, y entonces ya con ellos tenemos esta parte de lo que es escritura y narración oral, para que ellos aprendan un poquito de cada cosa, quizás no hacerlo perfecto, pero por lo menos herramientas, y también esto viene con la promoción de la lectura. Y en el caso de Gestos, sí es un taller que tiene un grupo más abierto, porque tengo desde una niña que tiene 9 años hasta una que tiene 16. Y entonces lo que se busca mucho es que haya una sincronía sin importar las edades, donde todos se ayuden y donde el grande sepa jugar como un niño chiquito y al mismo tiempo el chiquito pueda trabajar con una persona más adulta, que además los niños son espléndidos. Con los niños siempre se trabaja muy cómodo, porque hay algunas de las niñas que yo tengo que a veces yo hago una pregunta y creo que me van a responder algo que yo creo que no tiene nada que ver, y al contrario,
me responden lo que a mí no se me había ocurrido y con toda la certeza del mundo, cuando tú te quedas así, dices, ay, sí, es verdad, porque yo no lo había pensado. Es magnífico trabajar con niños, realmente que sí. Shirley, ¿qué tú crees que carece la narración oral en Cuba? ¿Qué necesitamos como narradores orales de manera urgente? Bueno, yo creo que necesitamos un poco de dinamismo, no como narrador individual, sino como grupar, como poder unirnos un poquito más seguido y darle mayor espacio a las juventudes, me parece. Dar mayor espacio a lo que es la parte revolucionaria de la narración oral. Y no es romper esquemas por romper, porque yo respeto mucho los esquemas que los maestros como Elvia, Mayra, Norma Holguín y todos los que en su momento crearon. Exacto, y por supuesto que uno los respeta, pero es que los tiempos y los paradigmas también tienen que irse un poco moviendo, porque el arte se ajusta al tiempo en el que vive. Y dialogar con esas Exacto, personas. y entonces necesita ese dinamismo, teniendo en cuenta estas cosas nuevas, respetando lo que ya está, pero también teniendo en cuenta al público y lo que el público realmente quiere consumir y acepta y entiende, sin obviar obviamente las cosas que ya conocemos. Shirley, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y también muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ti, a todo el colectivo del programa y por supuesto que éxitos para todos los narradores y para el mundo completo, porque eso es lo que necesitamos hoy día. Gracias. Y por hoy se nos acaba el tiempo. Yo los espero en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza. De allá, de la lejana África, traigo mi cuento. Es la historia del encuentro entre dos organismos emparentados. El hombre y el simio más grande del mundo, el gorila. África, madre tierra, África es, África, luna nueva, al amanecer. África, madre tierra, África es, África, luna nueva, al amanecer.